Así que bueno, hasta acá la información que quería presentarles, el video que quería presentarles. Paso un brevísimo anuncio. En este libro, que como recopiladores los tiene al doctor Stingo y al licenciado Gabriel Espiño, el doctor Fernando Taragano y yo escribimos un capítulo, que es el capítulo de comportamiento suicida en adultos mayores. Así que pueden sacar toda la información que yo les acabo de presentar, está allí en ese capítulo, pueden acceder a él. Creo que abrimos el espacio para el debate y las preguntas, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Enzo. Muchas gracias. Y particularmente creo muy impactante para la reflexión el video. Te felicito, yo creo que fue una excelente iniciativa de tu parte. Tengo muchas preguntas, pero las voy a dejar un poquito para más adelante. Y ahora, en respecto a lo operativo, ahí ya hay una mano levantada, la de Federico, el doctor Guaglia, y pueden tanto levantar la mano o hacer preguntas por el chat. Quiero ser muy justo, había una pregunta antes. Bien, hay una pregunta interesante de Claudia Ojeda, Enzo, y te pregunta, y después vamos con el doctor Guaglia. Hace una pregunta farmacológica y pregunta por qué no debe usarse el litio en mayores de 65 años. Esa es la pregunta que está haciendo Claudia Ojeda. Claudia, si estás ahí, podés activarte y hablar con el doctor, si querés. Claudia Ojeda, ¿estás? Bueno, si yo entendí bien la pregunta, puedo empezar a tratar de esbozar una respuesta. Si entendí bien la pregunta, era ¿por qué no usar litio en pacientes mayores de 65 años? Ahí está No, Claudia Ojeda que te lo puede preguntar. Exacto. adelante. Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber fundamentalmente por qué vos decías que el litio a partir de los 65 años no podía usarse en personas con ideación suicida. No, no. Si yo dije eso, o mejor dicho, si yo expresé eso, lo dije mal, absolutamente. No, perdón. Eh, Pusiste antidepresivo y lo que no que había que usar eran las demás medicaciones. A lo mejor entendí mal yo. No, no, yo puse un listado de intervenciones, ¿sí?, somáticas, entre las cuales estaban los antidepresivos, el litio, la ketamina, la esketamina, la clozapina, particularmente para algunos pacientes, ¿sí?, los pacientes que tienen perfil psicótico, esquizofrénico, ahí la clozapina es sumamente útil como tratamiento de prevención de la conducta suicida. Creo que ya dije ketamina es ketamina, y también tratamiento electroconvulsivo. No, lo que hice fue un listado de las intervenciones sin entrar en detalle en ellas. El litio está incluido, obviamente. En el caso de este paciente que no había tomado litio con anterioridad, se encuentra tomando litio, dosis muy bajas, con litemias que no superan los 0,4 o 0,5 mil equivalentes por litro, pero lamentablemente no podemos ir mucho más arriba por los efectos adversos que el litio a él le produce. Pero sí, sí, yo utilizo muchísimo litio y creo que es, como hablábamos hace un minuto con Fernando, el fármaco para los trastornos del humor anti-suicida. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. De todas maneras, solamente hago un aporte de 5 segundos, Claudia. La pregunta es pertinente. El litio después de los 65 años es un medicamento al cual hay que respetar mucho y estar muy Sí. seguros si lo vamos a utilizar, porque la tasa y el espectro de eventos adversos es muy alto, pero al igual que el doctor Uso, yo también lo uso, pero con sumo respeto por los eventos adversos. Sí, Fer, yo agregaría lo siguiente. Creo que hay que ser muy respetuoso del litio en todas las edades, ¿sí? Creo que el litio es un fármaco que, como sabemos perfectamente, tiene un rango terapéutico estrecho, y debido a eso, sí, debemos ser muy cuidadosos, hacer controles, no solamente controles de litemia, controles de función tiroidea, controles de función paratiroidea, controles de función renal, pero me parece que durante algunos años, y probablemente debido a que era una droga de fácil acceso, se lo demonizó demasiado. Yo creo que hoy el litio es un fármaco de elección, inclusive para pacientes por encima de los 65 años. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahí está Federico. Hola, adelante Federico, conectate.
Buenas noches. ¿Cómo les Hola va? Federico, un gusto de ¿Cómo volver a estás? verte en el día de hoy. Ya otra vez sopa. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y lo digo muy sinceramente, Enzo. Eh, No, a ver, tengo tres puntos. Quiero ser breve para dar lugar al resto de los colegas. Una pensaba justamente, reforzado por el video que presentaste del señor Héctor, ¿qué pasa con esta fiabilidad que tenemos del reporte de nuestros pacientes en relación a su ideación suicida y la aplicación de las escalas? Digamos, me imagino que un instrumento que nos da positivo para ideación suicida, claramente es todo un dato. Ahora pensaba, ¿qué pasa si el resultado nos da negativo en esas escalas? ¿Eso realmente nos confirma que no vaya a haber riesgo suicida? Me imagino que no. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué cosas en tu experiencia te parece que nos pueden mejorar la sensibilidad diagnóstica de esta entidad? Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con comentarles dos situaciones que tuve en mi corta carrera. Una tuvo que ver cuando yo hacía psiquiatría de enlace en Fundación Favaloro y tuve la experiencia de un paciente adulto mayor que hizo un intento suicida, no por sobreingesta, sino en realidad, ni tampoco por abandono de tratamiento de psicofármacos, sino que en realidad lo hizo por abandono de inmunosupresores porque era post-trasplantado. Eso a mí me cambió un poco la forma de pensar la conducta suicida, porque yo venía como muy acostumbrado a las sobreingestas o a los abandonos de tratamiento psicofarmacológico. Y este paciente realmente me abrió la cabeza con ese intento. Y la tercera, el tercer comentario breve es, uno de los pacientes que yo tuve que se suicidó era un adulto mayor. Él tenía un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, unipolar, sin síntomas psicóticos. Era de inicio tardío esta depresión. Y, y particularmente lo que aprendí y después encontré en la literatura, es que este paciente había tenido una mejora muy manifiesta en muy poco tiempo. Y básicamente lo que encontré es que estos pacientes que mejoran rápidamente, que no pueden ser explicados, digamos, desde las intervenciones que hacemos, uno debería sospechar que ya tienen resuelto internamente la salida del padecimiento mental por el suicidio. Bueno, muchas gracias. no, gracias a vos, Federico. A ver, voy a empezar por lo primero que vos preguntabas, que tenía que ver con qué pasa cuando el paciente, más allá de que nosotros hagamos todo lo que hay que hacer, no nos comunica, ¿sí? Me parece que hay algunos indicadores indirectos. Yo pensaba en que el paciente sea varón, que el paciente, como lo que comentás ahora al final, padezca enfermedades clínicas, ¿sí? Estamos hablando de pacientes adultos mayores, ¿no es cierto? Que el paciente, la enfermedad psiquiátrica que tenga sea una enfermedad afectiva. Olvidémonos de la depresión unipolar, porque sabemos que las tasas de suicidio son mayores entre aquellos sujetos que padecen trastornos afectivos bipolares que los unipolares, o al menos la evidencia parece ir para ese lado. Mencionamos también los problemas psicosociales. Creo que estos indicadores indirectos nos pueden ayudar más allá de que el paciente niegue, como fue el caso del paciente que yo acabo de mostrarles, la presencia de ideación suicida. Ahora, te voy a decir algo que probablemente sea de la evaluación de la conducta suicida como algo intrínsecamente imperfecto. Nosotros no podemos no podemos ser adivinos, no podemos hacer magia, no podemos interpretar aquello que el paciente con ninguna particularidad de lenguaje nos está transmitiendo. Si no habla, si no gesticula en la dirección que nosotros podemos interpretar como riesgo, difícilmente va a ser que lo podamos entender como tal. Entonces ahí, con respecto a la comunicación, te diría, bueno, valernos de todas las herramientas que tenemos, ¿sí? Y valernos de nuestra experiencia, además de los instrumentos, la entrevista clínica, los factores de riesgo, y tomar las decisiones que consideramos que son más adecuadas, ¿sí? Un dato muy interesante, nosotros hicimos dos encuestas con Fernando en nuestro medio. En una encuestamos a 250 colegas, ¿sí?
agentes de salud, clínicos y psicopatólogos, psicólogos, psiquiatras, y comprobamos que entre los psiquiatras, 2 de cada 3 ha tenido bajo su tratamiento pacientes que cometieran suicidio. Si en realidad fuera sencillo esto, ese número sin duda sería mucho menor. Pero sin embargo esto es prevalente, porque más allá de lo que nosotros podamos hacer, quizás haya algo que quede por fuera de lo que nosotros podamos indagar, y probablemente haya algo que quizás, por lo menos hoy, a la altura de los conocimientos actuales, no podamos terminar de identificar correctamente. Hay una parte en el medio que me preguntaste, pero como hice la respuesta muy larga y suelo irme por las ramas, no recuerdo cuál era exactamente la pregunta. Lo que te pregunto, que es muy interesante, Enzo, ¿qué pasa con esos pacientes que usualmente están depresivos, por ahí una depresión que estaba descrita antes como melancólica, y de golpe se alivian? Si acaso no hay que tener la sospecha de que se aliviaron porque ya tomaron la decisión de suicidarse. Bien, cuando uno tiene una sospecha, ¿sí? Bueno, si uno no tiene ninguna sospecha, la verdad es que ahí deberíamos hacer como... A ver, si uno no tiene ninguna sospecha porque no hay factores de riesgo que uno pueda haber identificado, la verdad que es medio fortuito. Pero si uno tiene factores de riesgo presentes y va a indicar un antidepresivo en un paciente que quizás no nos ha comunicado antes la ideación suicida, pero tiene factores de riesgo, uno debiera ser muy cuidadoso con la inclusión de un fármaco antidepresivo. Y probablemente, hablando de pacientes mayores de 65 años, titular la dosis, ser muy consecuente con el seguimiento, no darle al paciente la indicación, empiece con 25, suba a 50, suba a 100 y me ve en un mes. Eso probablemente para este paciente sea un disparate. Si este paciente debiera ser visto semanalmente, debería tener los ajustes farmacológicos en cada una de las visitas en las cuales nosotros lo veamos. Y otra cosa más, si nosotros tenemos alguna sospecha, debiéramos incluir algún tratamiento que de alguna manera pueda actuar sobre el comportamiento suicida, por supuesto frenándolo. Muy bien. Muchas gracias. Estimado Omar, el doctor Omar Apesteguía. Buenas noches. ¿Qué Hola, tal, buenas Fernando? noches. Un gusto. Buenas noches, doctor. Yo le quería preguntar 2 cositas. Una acerca de la particularidad de la indicación del litio en tercera edad, justamente por las mayores dificultades que presenta en relación al adulto joven. Bueno, en el adulto joven la correlación toxicidad con nivel plasmático es bastante lineal, y en el adulto mayor se pierde esa correlación, aún con niveles plasmáticos incluso bajos, la toxicidad se puede disparar. Es verdad. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué justifica, qué tipo de cuadro, sea bipolar o unipolar, puede justificar que uno se meta en esa dificultad? Bien, yo mencioné hace unos minutos que creo que para los trastornos afectivos el fármaco que tiene sobrada evidencia antisuicida es el litio. Y precisamente creo que es esto. La posibilidad de interferir o intervenir positivamente en el riesgo suicida, creo que holgadamente justifica el riesgo de incluir litio en el tratamiento de un paciente. Vale la pena, para aclarar lo que vos preguntás, lo que yo mencionaba de este paciente. Este paciente, ¿sí? Si no hubiera hecho esta tentativa de suicidio, quizás nunca hubiera recibido el litio, a menos que me hubiera contado de manera abierta, sincera y muy, muy explícitamente su deseo de matarse. Pero realmente los efectos adversos que él padeció al comienzo del tratamiento con litio fueron muy importantes. Afortunadamente, él estuvo, no digo afortunadamente para él, pobre, porque la verdad es que comenta lo dificultoso que fue transitar ese mes en la internación psiquiátrica, pero la posibilidad de que él estuviese internado al comienzo de la intervención con litio fue muy útil para poder sostener esa indicación. Y hoy toma una dosis muy baja, ¿sí? Y vuelvo a decir, tiene litemias que van de los 0,3, oscila a los 0,5, probablemente hoy no tiene los efectos adversos del comienzo, pero creo yo desde el punto de vista clínico tiene una buena cobertura en relación a aquello que pasó. Aún en una depresión unipolar. No, y él tiene una depresión, él hizo una depresión en el marco de una bipolaridad.
Ah, bueno. Un caso extraño, aclaro, el paciente en este momento recibe litio, recibe lamotrigina, recibe bupropión y recibe quetiapina. Son los 4 fármacos que tiene indicado para su trastorno, ¿sí? Y si bien es un paciente que es de diagnóstico tardío, ¿sí? Porque las intervenciones farmacológicas comienzan a sus 70 años, hasta ese momento él nunca había recibido más que tratamiento psicoterapéutico, él se describe como un histórico, yo no quiero decir hipomaníaco porque sería mucho, ¿sí? Pero un histórico hipertímico probablemente. ¿Le puedo hacer otra preguntita? Las que quieras. Si puedo respondértelas. La última. Más que nada por el tema de la sospecha de depresión psicótica, que por ahí no es demasiado evidente en tercera edad, o por lo menos no siempre uno tiene que esperar que delire y que alucine para que sea una depresión psicótica. Si eso, sumado a una manera un poco habitual de que se presenten en formas no características también en tercera edad, si eso por ahí justifica estar muy atento a algún tipo de detalle. Yo por ahí, por algún que otro paciente que he visto, pienso en ideas hipocondríacas fijas o en algo que tenga olor a delirio de ruina, pero quisiera conocer si en la experiencia de ustedes qué otras presentaciones a uno lo deberían hacer sospechar en depresiones psicóticas no muy evidentes. La verdad que lo que decís es interesante y probablemente es como de lo más frecuente. No sé si vos, Fernando, tenés respuesta a esta pregunta. Yo creo que las manifestaciones psicóticas uno muchas veces, a pesar de que no sean claramente expresadas en el sentido de delirio y alucinaciones, se pueden presentar con esta forma, la forma de un discurso hipocondríaco irreductible. También yo agregaría acá la ansiedad irreductible como un elemento que se acerca mucho, por supuesto, en un paciente que tiene estas características, a quizás un perfil de psicosis. No sé si, Fernando, a vos se te ocurre alguna otra presentación diferente. Sí, no, pero después, yo te estoy escuchando, después te hago unas preguntas respecto a frontalidad, etc. Bien, eso es lo que se me ocurre. ¿Sí? Quizás haya que ser muy insistente en el interrogatorio para determinar la presencia de este tipo de ideación. Igual, formalmente, pensamos en delirio, alucinaciones, por supuesto, ideas hipocondríacas, pero bueno, eso está dentro del delirio, y cualquier manifestación delirante. ¿Sí? También la sospecha y el humor paranoide es algo que nosotros solemos ver mucho en pacientes de esta edad cuando están de alguna manera cocinando síntomas psicóticos. ¿Y preferís olanzapina por sobre otros antipsicóticos en este tipo de paciente? No, no. No. Paciente que tiene síntomas psicóticos, no. Y en contra de, inclusive los estudios que muestran, bueno, particularmente en demencia, aumenta la mortalidad con algunos antipsicóticos atípicos. Yo prefiero dar dosis bajas de un antipsicótico que tenga un mayor grado de incisividad y no, por ejemplo, olanzapina, quetiapina o los nuevos, ¿sí? Ciprasidol. Bueno, sacaría los que tienen el mecanismo de acción de un agonismo parcial dopaminérgico, que son los nuevos, brexiprazol, cariprazina, pero yo preferiría ir más por, inclusive te diría directamente risperidona, que es el más típico de los atípicos. ¿Con lurasidona hay experiencia? Creo que sí, hay experiencia con lurasidona. Yo no te podría decir que es un excelentísimo fármaco antipsicótico para la psicosis. Me gusta mucho para los trastornos afectivos, pero es una opinión personal. Gracias, muy amable. Muchas No, gracias. por favor. Tenemos también una pregunta pendiente de Jorge Cyrulnik, el doctor Cyrulnik. Jorge, ¿quieres activar?
Hola, buenas noches. Muy interesante la charla. Buenas No sé noches. si me escuchan. Se te escucha perfectamente. Hola, Enzo, felicitaciones. Muchas gracias. Quería preguntarte si tenías idea si la pandemia que venimos padeciendo acá en la Argentina se podría considerar desde marzo del 2020, observaste una mayor tasa de suicidios en adultos mayores, vinculados con problemáticas asociadas a la pandemia. Qué buena pregunta. Yo sabía que alguien me iba a preguntar esto. Pero hay una buena noticia al respecto. Hubo grandes anuncios, ¿sí? Catastróficos anuncios al comienzo del aislamiento, ¿sí? En relación a las consecuencias que este tendría sobre los pacientes que padecen o padecían ya en ese momento trastornos del humor. Y la realidad es que probablemente aumentaron un poco los síntomas de ansiedad. No aumentaron, según los trabajos que yo he leído, no aumentaron por el aislamiento, ni las depresiones, ni los comportamientos suicidas. Acaba de ser publicado hace, 2 semanas un artículo en JAMA de un grupo de investigadores españoles que escribió de manera muy, pero muy concienzuda e hizo a un grupo de pacientes, ¿sí? Más de 1000, e hizo una crítica muy severa de un montón de artículos publicados hasta ese momento, donde se hablaba de este aumento que realmente no solamente, hay algo muy interesante en ese artículo, no solamente no se confirma, sino que demuestra que por encima de los 50 años, la prevalencia de la depresión a consecuencia del aislamiento, un año de aislamiento, ¿sí? Desde comienzo del 2020 a comienzo del 2021, bajó. Muchas gracias, Enzo. No, por favor. No leí eso, Enzo. Después pasanos esa cita, porque la verdad Sí. me choca contra todo, por ejemplo, lo que yo veo en el consultorio, ¿no? Me choca de bruces. Claro que yo estoy muy sesgado porque hago deterioro cognitivo, básicamente. Después ya vamos a hablar ahí. Pero debo decirte, Fernando, que a mí también me llamó la atención, porque uno, de manera quizás así intuitiva, hubiera esperado lo contrario. Sí, ahora vamos a ver ahí Esteban Ejaita, por favor, y después discutimos ese tema. Adelante, por favor, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La OMS para el 2020 decía que iba a haber 1,5 millones de suicidios. Vos dijiste 1 millón más o menos, pero no está establecido por qué se suicida la gente. ¿Vos tenés establecido esto? Porque también a nivel genético no se descubrió factores genéticos, si bien hay cuestiones cromosómicas o alelos, pero no se encuentra. En SPEC se ve distintas hipoflujos en varias zonas del cerebro, pero si bien la estrella de la serotonina sigue siendo en biopsias, en autopsias de líquido cefalorraquídeo, disminución de serotonina, pero digamos que se sabe por qué se suicida la gente, porque incluso hasta la impulsividad no está asociada con mayor cantidad de suicidio. Sí la agresividad, no la impulsividad. Aclaro que voy a hacer un chiste. Fernando, te lo dejo, me voy. No, me estás haciendo una pregunta que sin duda lo primero que tengo para decirte, para ser honesto contigo, es no. Probablemente no lo sepamos, ¿sí? Lo que decís es muy interesante. Yo me acuerdo de aquellos estudios de Van Praag, a ellos seguramente vos te referirás, ¿sí? Que le punzaron la cisterna magna a los suicidados, y lo que comprobaron en un primer momento es que no en la serotonina, sino el 5-hidroxilolacético, el metabolito principal de la serotonina, estaba por debajo de los niveles de la media de la gente normal, de la gente que no había cometido suicidio. Después, en realidad, el link se hizo con la violencia del acto. Mayor violencia, menores niveles de 5-hidroxilolacético. La verdad es que todo el tiempo hay esfuerzos para encontrar determinantes biológicos, pero la verdad es que no los hay, ¿sí? Lo que sí puedo decirte es,
Si nosotros en 9 de cada 10 pacientes que se quitan la vida encontramos que padecían algún tipo de enfermedad mental, ese es un determinante. Si nosotros vemos que la enfermedad médica severa, ¿sí?, que condiciona la vida del sujeto por encima de los 65 años, genera 30 veces mayor riesgo que aquellos que no lo padecen, ese es un factor de riesgo. Si nosotros vemos que la pobreza, ¿sí?, induce el suicidio, ese es un factor de riesgo. Si nosotros vemos que los niveles educativos bajos precipitan también el suicidio, ese es un indicador. Pero la verdad que si tengo que empezar por el principio, tengo que decirte que no lo sé. Pero ¿por qué no se llega a saber por qué? Porque si bien a veces vos encontrás un montón de factores de riesgo, un montón, y ese paciente no se suicida. Sí, la imperfección de la evaluación del riesgo suicida, totalmente. Pero bueno, no te olvides, ¿cómo es tu nombre? Esteban, Enzo. Esteban, no te olvides que en medicina 2 más 2 nos da con decimales. Y que probablemente, pues nosotros somos muy críticos de la psicopatología, y nosotros que hacemos psicopatología. Si yo te pregunto, y tuviéramos aquí, y lo tenemos, ¿sí?, porque hay un cardiólogo en el grupo de quienes están escuchando la charla, ¿sí?, está Augusto. Yo le pregunto a Augusto si todos los pacientes hipertensos andan bien con los antihipertensivos, me encantaría escuchar su respuesta. Y si él me pudiera dar una razón por la cual los pacientes se transforman en hipertensos a partir de una determinada edad, también me encantaría escuchar esa respuesta. Y yo te aseguro que nosotros, que somos muy críticos con la psicopatología, vamos a escuchar muchas veces de porciones más duras de la medicina, también respuestas inconsistentes. También hay el tema de los antihipertensivos que producen depresión, y también qué sé yo, la simvastatina, los que bajan el colesterol. Hay estudios que hablan que aumentó la cantidad de suicidios cuando bajaron el colesterol. No sé si los estudias, lo viste esos estudios. Sí, la velocidad de la baja del colesterol fue lo que correlacionó con los suicidios. No en sí la baja. Por eso, la baja, incluso cuando le bajan mucho a los jóvenes el colesterol, le baja la cantidad de producción de testosterona y los tipos también se deprimen. O sea que hay que tener cuidado también, porque este tema de entre los cardiólogos que hacen una cosa y que nos vienen los pacientes llenos de antihipertensivos, llenos de hipoglucemiantes, llenos de o sea, que le bajan el colesterol, es una cuestión complicada también. Sí, hay estudios viejos que muestran que niveles bajos de colesterol correlacionaban con tasas más altas de suicidio. Y probablemente, si uno piensa de manera lógica y poco científica, podría intuir que el colesterol es un integrante fundamental de las membranas celulares, que tiene una intervención muy activa en el movimiento de los receptores en las membranas para determinar plasticidad, y que sin duda, digo, desde el sentido común, eso podría tener alguna incidencia. Hay otra persona que quiere preguntar, Fernando. Te agradezco mucho, Esteban. Chau. Sí, hay varias preguntas. Fernando, pará, te quiero hacer una pregunta clave yo. ¿Vos sabés cómo terminó el partido? ¿Hay penales? Por favor. No lo sé. Que alguien nos diga si hay penales. A ver si vamos a llegar al menos a los penales. Como ustedes. Hay un gol ahora. Malas noticias para vos, Enzo, en los penales. Mala noticia para mí, ¿perdimos en penales? Estás por perder 3-1, erró 2 River, Boca metió los 3. Ahora patea Boca y acaba de meter Izquierdos, terminó partido. Bueno, perdimos por penales. Bien, bueno, entonces no fue tan malo haber hecho la presentación. Me hubiera amargado mucho más si hubiera estado mirando a River. Como se dan cuenta, el doctor Busso es fanático de River. Todavía estás disfrutando del Santiago Bernabéu, así que podemos avanzar. Totalmente. Adelante. Tenemos ahí un par de preguntas, hay varias preguntas más, todas muy interesantes. Gracias a Juan por la información. Gracias, Juan Gugiari. De nada, Enzo, de nada. Bueno, sí, hay una pregunta que un poco ya has hecho
ya has hecho la aclaración respecto a la enfermedad física y el suicidio en los mayores, en los adultos mayores. También hay preguntas y comentarios respecto. ¿Hola? Sí. Soy yo la que hizo la pregunta, Susi Rey, y justamente quería hacer un comentario. Adelante, adelante, por favor. Muchas gracias. Mi pregunta al doctor hizo justamente, usted hablaba de la enfermedad física en adultos, en las personas de edad avanzada. Cuando estamos hablando ahora de edad avanzada, y usted habla mayor a partir de los 65, hoy en día no consideramos edad avanzada, ¿verdad, doctor Busso? ¿O sí? Muy buena pregunta. La verdad es que es una convención, ¿sí? Yo tomo los datos a partir de lo que, repito, es una convención establecida. Creo que sí debemos ser mucho más elásticos, mucho más plásticos, pensando cuándo empieza la tercera edad, sobre todo con la creciente expectativa de vida de la población. De todas maneras, es una convención, ¿no? Pero el otro tema que le quería decir, estoy totalmente de acuerdo, esa convención, pero quizás tendríamos que hacer un corrimiento de 10, 12 años, creo yo. Pero porque además que hay varios estudios que dicen que a los 69 años recién prevalecen todas las, digamos, las enfermedades familiares previas, del resto de familia, igual incluso suicidio, pero no quiero hablar de esto, sino usted está hablando de enfermedad física, y a mí me da la impresión, yo trabajo con parejas y familias, soy más que nada, ante todo, terapeuta familiar. Y lo que sí veo es, enfermedad física, hoy en día, más que nada, justamente porque la gente llega a mayores edades, lo que hay no son tanto patologías así duras como estaban comentando, sino dolores crónicos que limitan el movimiento, por un lado, y la gente, y eso esto asociado con la soledad, pero esto lleva a ideas suicidas o quizá a consumar el suicidio. Cuando se está acompañado, aunque sea, no importa, a las peleas con la pareja, porque lo tengo cotidianamente, están más preservados del suicidio. Pero me refiero más que una situación de enfermedad física dura, sino estos dolores crónicos a través del tiempo, como se puede llamar artrosis, etcétera, donde toman meloxicano, no sé, cosas bastante más fuertes que pueden darle, pero que no se soportan a través de los años. Y creo que esto sí lleva a, en un momento dado, tomar alguna decisión drástica. No sé si está de acuerdo. Bueno, sabido es que la depresión, los trastornos del estado de ánimo comparten, ¿sí?, muchas vías comunes con el dolor, ¿sí? También sabemos que hay hipótesis inflamatorias del dolor. Y seguramente lo que usted dice, doctora, es así, ¿sí? Creo que si sumamos el dolor crónico como un malestar que se sostiene en el tiempo y la soledad, esta combinación que usted mencionó, el cóctel no tiene nada de saludable. Así es. Muchas gracias. No, por favor. Un breve comentario, Enzo. Tenemos que diferenciar la jovialidad de la juventud, vamos a decir. 65 años tiene una explicación, no es una convención, creo yo, perdóname que adelante. En el debate intelectual. Pero los 65 años están más pensados en la disminución del metabolismo hepático, la disminución del clearance renal, el aumento, la disminución de la masa corporal, por lo que aumenta la fracción libre transportadora de proteína, los fenómenos hipertensivos, o sea, yo voy a cumplir 65 años y me siento un pibe, realmente. A mí me dicen que yo voy a entrar a la tercera edad y me empiezo a reír ahora, pero la realidad de los 65 años no es una convención, sino que es más bien un límite biológico. A partir de los 65 años comienza un proceso de fenómenos de lenta declinación de los sistemas
generales de nuestro organismo. Ese es el motivo por el cual en todas partes del mundo se toma 65, excepto en los países económicamente, de ingresos económicamente bajos y económicamente medios, cuya edad de determinada tercera edad es 60 años, porque está harto demostrado que las enfermedades crónicas, cualquiera de ellas, evolucionan mucho peor en estos países donde los ingresos económicos son bajos o medios, y por eso la convención es bajar el inicio de la tercera edad a los 60 años. Que hay que diferenciarlo de nuestro espíritu joven, que hoy cualquier persona de 75 años es espiritualmente jovial y activo. Absolutamente de acuerdo, Fernando. Yo quizás quise sintetizarlo en esto de la convención. Yo no me olvido que cuando yo empecé a estudiar medicina, o cuando estaba por la mitad de mi carrera, y empecé a estudiar en el ciclo clínico, los valores considerados patológicos de colesterol eran 240 miligramos por ciento o por encima. Y seguramente eso también tenía para aquel momento un background de información científica que determinaba que a partir de esos valores había más riesgo cardiovascular, ¿sí? O cardio-cerebrovascular. Pero bueno, se combinó que ese era el valor a partir de la información. La información fue cambiando y se combinó ahora que lo más deseable es tener el colesterol por debajo de 200. Creo que algo parecido pasa con la edad. Sin duda, uno podría decir, pero si la gente no come de la manera que comía hace 50 años, ¿vamos a seguir diciendo dentro de 20 o 30 que la tercera edad empieza a los 65? A lo mejor también vuelve a cambiarse. Porque aumenta o mejoran algunas pautas de alimentación, tenemos fármacos más seguros, menos sucios, que tienen menos efectos adversos, etcétera, etcétera. Pero lo que decís es absolutamente así, está claro. Hay un sustrato a eso que se combinó para que se determine esa y no otra la edad del comienzo de la tercera edad. Muy bien, sigamos. Ahí tenemos la mano levantada de Laura Zarugo. Doctora Zarugo, ¿se quiere conectar? Hola. Adelante. Adelante. Uruguaya, ¿sí? Muy bien. Sí. Y bueno, un poco pensando en lo que se había preguntado hace un ratito acerca del aumento de los suicidios en la situación de pandemia, quería agregar un dato que me parece interesante. Nosotros, el 17 de julio de todos los años, por ser el Día Nacional de Prevención de Suicidio, se larga por el Ministerio de Salud Pública las cifras totales de los suicidios en el Uruguay. Y lo que nos llamó la atención fue justamente que esto ya lo venían mostrando algunos estudios internacionales. No hubo alteración en las cifras, fue igual a la del 2019 y a la del 2018. O sea que en realidad la situación de pandemia en sí misma no aumentó la cantidad de suicidios en ninguna de las franjas etarias, tampoco en los adultos mayores. Lo que sí se espera es que posterior a esto sí haya un aumento importante, ¿no? Que bueno, que tendremos que estudiar muy bien por qué se podría producir ese aumento, ¿no? Pero es un comentario. Muchas gracias, doctora. La verdad que es muy importante porque en realidad todo el tiempo estamos buscando determinantes y todo el tiempo imaginamos por sentido común algunos factores de riesgo que, bueno, en este caso afortunadamente no se están dando. Muy bien, ahí tenemos varias preguntas más. María Elena, ¿querés contactarte, por favor? Ahí tiene una pregunta que te va a hacer bailar, Enzo. Dale, pongo la música yo, si querés. María Elena. No sé si está María Elena. Bueno, léela, Fer, si la tenés. Te está felicitando primero por la presentación. Y te pregunta respecto al pacto suicida de un matrimonio adulto mayor. Si es más difícil de detectar o de prevenir.
Sí, la verdad es que yo debo confesar que no tengo experiencia y no tengo demasiado leído al respecto. Yo creo que lo que nosotros deberíamos estar atentos es en aquello que muchas veces aparece como una folía de, ¿sí? Donde quien es el que lleva la voz cantante del delirio tiene algún tipo de inclinación y orientación hacia la conducta suicida, ¿sí? La verdad es que no resulta fácil decir que los pacientes que se quitan la vida todos atraviesan una condición del estilo de la psicosis, pero imagino esa como la situación más complicada, ¿sí? Después, la verdad es que no tengo experiencia y no podría contestar. Como vos dijiste, Fer, esto me iba a hacer bailar y no tengo una respuesta para ello. Sí. Bien, ya tenemos que ir terminando. Vamos a hacer un comentario de la doctora Romano. Bueno, un poco ya se habló respecto a la correlación con la enfermedad médica y el riesgo suicida frente al antecedente personal, como tú ya muy bien dijiste. El haberlo intentado una vez es un alto riesgo para volver a intentarlo. Hay una pregunta también, por ahí la vi, respecto a la asociación entre el deterioro cognitivo y la ideación suicida, que algo has comentado, ¿verdad? Pero sí, eso es lo único que yo quería comentar y me impactó bastante del video que presentaste, porque del video que presentaste, él habla de que lo manejó un impulso. Y a pesar de que Esteban hace un ratito señaló que para él no había mucha correlación con el impulso, que es distinto a la compulsión. Recordemos, la compulsión, uno se siente que te está manejando una idea, pero la podés intelectualizar. En cambio, recordemos, todos sabemos que el impulso es una conducta no mediatizada por el intelecto, literalmente es una emoción que maneja nuestras conductas. Y sí quiero decir, porque hay algunas preguntas al respecto, que de las demencias o de los trastornos cognitivos conductuales, lejos, pero lejos, las más riesgosas son las que involucran al lóbulo frontal, sea por demencia frontotemporal, o sea por un Alzheimer frontalizado, o sea por un deterioro subcortical de origen vascular que afecta la conexión fronto-subcortical. Lo cierto es que cuando se involucra al lóbulo frontal, en mis 40 años de médico, yo afronté 5 pacientes suicidados, 4 de ellos con enfermedad frontotemporal del cerebro y nunca un paciente con Alzheimer. Y me tocó asistir en suicidio. Y recordemos que por cada una demencia frontotemporal hay 5 Alzheimer. Así que concentra muchísimo más las ideas suicidas y los suicidios consumados, las enfermedades que afectan fundamentalmente al lóbulo frontal. Bien, Fernando, la verdad que sí, coincido totalmente. Y es un dato más que vos podés agregar a esto que estábamos hablando cuando pensamos en factores de riesgo, el compromiso frontal, ¿sí? Y probablemente el correlato clínico de la desinhibición sea algo que ponga al paciente en un nivel de riesgo mayor. El otro comentario breve, que ya lo hemos dicho, si yo tengo que pensar en condición biológica, como acabo de decir, el mayor riesgo lo presentan las afectaciones frontales del cerebro. Y del punto de vista psicológico, psicogénico, en mis 40 años de médico, lo que más conmueve a un ser humano es la desesperanza. Cuando un ser humano tiene desesperanza, yo también prendo todas mis antenas, aviso a todas las familias, y cuando un paciente desesperanzado, adulto, mayor, entiendo que es una situación de alto riesgo. Esa es la pregunta, que como lo Coincido absolutamente. ¿Sí? La desesperanza dentro de la sintomatología depresiva es probablemente de los peores indicadores, absolutamente.
Bueno, hay muchísimas, pero muchísimas felicitaciones, Enzo. Hay muchísimos colegas que te agradecen mucho la manera que presentaste el tema. Es un tema difícil. Me gustaría terminar. Ale, ahí estás, Alejandro. Sí. ¿Querías preguntarle algo a Enzo? No, en realidad yo quería hacer una pequeña aporte. Yo tengo 2 o 3 suicidios en la carrera. Y a mí, usted, creo que hay una... Yo lo tiendo a pensar en términos de cuando la vida no tiene más sentido. Pienso en los japoneses que cuando la pérdida de honor tienen el harakiri y se suicidan. Y pensaba la relación entre la eutanasia y el suicidio. Porque en Europa, en Suiza tienen las clínicas de eutanasia y mucha gente accede a eso y no están psicóticos. Entonces, por ahí no habría que pensarlo únicamente en términos de cuáles son los determinantes biológicos, sino el sentido de cuando alguien pierde el sentido y pierde la desesperanza. En términos de qué es lo que hace invivible la vida para ese sujeto, que no es lo mismo que para otro. Lo que decíamos recién, la desesperanza. Te iba a proponer charlarlo un día entre nosotros. Pero bueno. Igual yo quiero decir algo, porque en algunos lugares de Europa, no quiero mencionar países porque no lo recuerdo de manera exacta, pero en algunos países de los Países Bajos existe la eutanasia para la enfermedad psiquiátrica. Por supuesto que hay un extensísimo... no lo sé si en Holanda, me parece que era Dinamarca, por eso no quería decir nada. Porque recibí la noticia de una paciente que le fue concedida la posibilidad de quitarse la vida, no, de que sea asistida en finalizar con su vida, padeciendo una larguísima enfermedad psiquiátrica de más de 15 años, teniendo ella algo así como 25 años. Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es la eutanasia en situaciones límites de ausencia de expectativa con respecto a la vida, sea cual sea la causa, y el suicidio, ¿sí? El suicidio, cuando uno se da cuenta que existen 20 intentos de suicidios por cada suicidio consumado, o la tentativa suicida, puede tener el acercamiento de una solución. Yo por eso presenté el video de este señor, porque si este señor hubiera conseguido el objetivo, hoy tendría seguramente una terrible mácula a su familia, y está claro que no era su intención, o que más allá de que haya cometido el acto, tuvo afortunadamente una segunda oportunidad. Me parece que esa diferenciación deberíamos hacerla siempre, ¿sí? Y muchas veces no es sencillo, ¿sí? Pero diferenciaría lo que es el suicidio de una persona que padece una enfermedad psicopatológica y quizás pueda tener dificultades para entender o para discernir, ¿sí?, entre lo que está haciendo, si eso está bien o no en relación a él mismo, y el paciente que decide solicitar eutanasia porque quiere finalizar en general con un sufrimiento. Bien. Tenemos que terminar, son las casi 9:30. Gracias, Ale, por el aporte igual. Gracias por el aporte. Pero sí, maravillosa la presentación, me encantó. Muchas gracias. Quiero resaltar para que no quedemos con un sabor de biologismo ni nada por el estilo. El tema de la desesperanza es mayor, es un tema muy importante. La desesperanza podría tener solución, como acaba de decir Enzo. En cambio, los factores biológicos por ahí a veces son determinantes y irreductibles. Pero la pérdida de la esperanza o la desesperanza se debe combatir, se puede combatir y está mucho más al alcance de la psicopatología de lo que un determinante biológico, ¿verdad? Enzo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer haberte escuchado como siempre. Y quiero anticipar entonces que ya tenemos el próximo tema dentro de 15 días. Va a venir el doctor Marcelo Shapira del Hospital Italiano, una persona que sabe muchísimo sobre
pacientes vulnerables, obviamente en nuestro capítulo, que son de los trastornos cognitivos, conductuales y demencias, pero pacientes vulnerables en términos de cómo lo piensa un gerontólogo y geriatra del aporte de Marcelo Chapela. Bueno, un abrazo a todo el mundo, Enzo, te quiero mucho. Muchas gracias. Gracias por la invitación y que tengan buenas noches. Buenas noches para todos. Chao.